El mundo entero está atravesando tiempos difíciles, pero estamos juntos y vamos a salir adelante. Somos seres cambiantes que buscamos siempre adaptarnos a las situaciones de la mejor manera, superando obstáculos y adversidades, enfrentando las más difíciles situaciones, sobreponiéndonos, rehaciéndonos y levantándonos incluso más fuertes para seguir escribiendo nuestra historia. Por eso en la 16ª fiesta del libro de Cúcuta Virtual abordaremos y comprenderemos la resiliencia como esa característica innata que posee el ser humano para reinventarse y emprender nuevas oportunidades. Te invitamos a explorar cómo la ciencia, el deporte, la academia, la literatura, la música, el cine, la danza, el teatro, la poesía, la pintura y las expresiones artísticas en general se han convertido en herramientas y estímulos catalizadores para generar procesos resilientes en los seres humanos. El año pasado demostramos que las fronteras en el arte, la cultura y la literatura no existen. Este año queremos decirte, adelante. Juntos vamos a salir de esta más fuertes. 16ª fiesta del libro de Cúcuta Virtual. Resiliencia. Un paso adelante con la cultura. Bueno, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Ellos son una pieza fundamental para que todas las personas puedan disfrutar esta fiesta del libro desde la comodidad de sus hogares, una fiesta del libro inusual, ¿no? Muy sui generis, virtual. Y gracias a todos ustedes que se conectan con el evento académico y literario más importante de la región. Los invitamos a que no se desconecten ni un minuto de los eventos de este cuarto día de fiesta del libro de Cúcuta. Seguimos conociendo a más autores regionales y sus obras, y en nuestra franja identidad cultural y patrimonial nos acompaña en estos momentos un gran amigo también, Fernando Schelle, con su libro Algo así como un misterio. Es una obra que consta de 8 artículos sobre la poética de Federico García Lorca, un artículo sobre el contexto histórico en que se inscribe la obra, otro sobre sus características y finalmente 6 artículos que comprenden análisis literarios de diferentes poesías. Recordemos que Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español y fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Pero bueno, dejemos que eso nos lo explique Fernando. Invitamos también al maestro Ciro Pérez para que nos cuente un poco más sobre este ensayo. Adelante. Maestro Ciro, prende el micrófono. Maestro Ciro, prende el micrófono. Un momento, Fernandito, acá problemas técnicos. Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Un gusto compartir esta tarde con Fernando, que es un extraordinario escritor, poeta, ensayista y crítico de literatura, con un tema tan apasionante como lo es la temática de la obra de Federico García Lorca. Fernando es un escritor uruguayo que llegó a estas tierras, se encariñó con el ambiente cucuteño y aquí lo tenemos en una producción permanente que lo ha llevado a ganar premios internacionales y el reconocimiento de la comunidad literaria e histórica de esta región de Colombia. Muy amable, Fernando, por permitirme estar con ustedes y trataremos de desarrollar un interesante diálogo con este tema tan apasionante como lo es la poesía de Federico García Lorca. Muy buenas tardes, Ciro. Me escucho mi voz. Aló. Eso es normal, Andrés, que se escuche la voz. Aló. Bien, sigamos. Bueno, muy buenas tardes, les decía. ¿Se me escucha bien? Eso es lo que quiero saber. Aló. Sí, Fernando, te escuchamos bien. Bien. Bueno, buenas tardes, Ciro. Un gusto saludarte, a ti, a Andrés que nos presentó. Para mí es un gusto, es un placer estar con ustedes. Andrés es un gran amigo vinculado a la literatura, que yo tuve el gusto, el privilegio también de prologarle un libro. Y a ti, Ciro, que eres una voz fundamental de la literatura de esta zona
del país y presidente de la Asociación de Escritores de Norte de Santander. Es un gusto estar en la Feria del Libro, también nuevamente este año, con las condiciones que todos sabemos, pero bueno, con mucho gusto podremos hablar un rato de literatura y de este nuevo libro que vengo a presentar hoy sobre la obra poética de Federico García Lorca. Y me parece importante resaltarlo sobre la obra poética de Federico García Lorca, porque bien como lo dijo Andrés en la presentación, si hablamos de García Lorca no necesariamente tendríamos que pensar que vamos a hablar de poesía, podríamos hablar de la dramaturgia, que es otro de los grandes pilares de su obra. También podríamos hablar de la parte narrativa de él, su primer libro, su libro de prosa, y también son muy conocidos sus conferencias y sus ensayos. Pero el libro titulado algo así como un misterio, se centra fundamentalmente en el estudio de la obra poética de Federico García Lorca. Bueno, Fernando, tú has sido permanentemente una persona muy dada al análisis de diferentes autores. Con este título, ¿a cuántos libros llegamos? Porque sé que son varios. Hay análisis de cuentos y una cantidad de cosas interesantísimas que yo creo que mucha gente todavía no ha tenido contacto con ellos. Y que nos puedas decir dónde consultar tu obra. Bien, sí, este es el libro número 11 que estoy publicando, y en esos 11 libros hay obras poéticas, obras ensayísticas y un libro de cuentos. Tres poemarios, el primero del 2013, Poesía de los pájaros pintados, el segundo del 2015, Muelles de la palabra, y un poemario del 2018. Me interesa fundamentalmente hablar sobre la obra ensayística, ahora que me preguntan, porque este es el sexto título que tiene que ver con los ensayos. Empezó en el año 2014, donde yo escribí un artículo que fue el disparador de lo que después sería la obra ensayística sobre los 100 años cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar. Yo escribí un artículo, un ensayo literario sobre el cuento Continuidad de los Parques, y que ese cuento se sumó de alguna manera a un trabajo que yo había escrito sobre Horacio Quiroga, sobre el cuento El almohadón de plumas. Después que ya tenía el artículo sobre el almohadón de plumas y el artículo sobre Continuidad de los Parques, complementé esos ensayos con unos estudios sobre Borges y sobre Feliberto Hernández, y así surgió el cuento fantástico en el Río de la Plata, que es el primer libro ensayístico, y después se sumó el cuento latinoamericano en el siglo XX, porque mi idea primaria había sido estudiar el cuento fantástico en todos los países latinoamericanos, pero después me di cuenta que muchos países latinoamericanos no se caracterizaban por los cuentistas fantásticos, entonces reducir la temática de lo fantástico me parecía un poco forzado. Y fui estudiando algunos autores latinoamericanos que practicaron el cuento, que incursionaron en el cuento, pero ya no en el cuento fantástico. Pero hay algo importante que quiero decir, Ciro, con respecto a la obra ensayística que se vincula con este libro, y es el hecho del abordaje crítico literario que yo adopté desde el primer libro, y es no estudiar la literatura desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista anecdótico, sino desde el análisis textual de los textos. Porque de alguna manera yo he visto que hay alguna carencia, a veces en los abordajes literarios, en el análisis textual, ¿no? Y en el caso puntual, que estamos hablando de Federico García Lorca, yo estoy convencido de que si hablamos de Federico García Lorca, y Federico García Lorca es uno de los grandes exponentes de la literatura del siglo XX, eso no fue porque lo hayan matado en la Guerra Civil Española, o porque haya tenido
una amistad con Dalí, o porque haya pertenecido a la generación del 27, o por muchísimas anécdotas que se tejen alrededor de su persona, sino por la calidad intrínseca que hay en sus textos literarios. Lo mismo se podría decir de Borges, de Cortázar, de aquellos autores del cuento fantástico del Río de la Plata, como también del libro anterior de ensayos de la obra de Antonio Machado. Si uno va a ese libro de la obra poética de Antonio Machado, que se llama Palabra en el Tiempo, uno no va a encontrar, por ejemplo, anécdotas sobre la vida de Antonio Machado, no va a encontrar información acerca de la generación del 98, por ejemplo, ni lo que le sucedió con su mujer, ni con Guiomar, no. Lo que va a encontrar son análisis de los propios textos. Bien, Ciro, y te quiero comentar algo antes de que me olvide, que dónde se pueden encontrar estos textos, porque este libro, si bien estamos haciendo la presentación hoy, felizmente, va a estar al público recién en el mes de octubre, o sea, en el mes próximo, la primera quincena de octubre. Pero tanto este texto como los otros ensayos, que son una recopilación de artículos, yo escribo artículos para distintas revistas, los pueden encontrar, muchos de los que nos están viendo que les interesen estos artículos, no solo los de Lorca, sino los anteriores, pueden recurrir a mi blog que se llama Palabra Escrita, pueden poner Palabra Escrita o Palabra Escrita Fernando Chelle, y ahí están gran cantidad de estos artículos y gran parte de todos los libros. No los libros completos, pero sí pueden tener una aproximación a la obra, a mi obra. Fernando, tus obras ensayísticas tienen una claridad, una lucidez y sobre todo una profundidad bastante bien lograda. ¿Qué características le agregas tú a tu estilo o cómo haces para que esos ensayos no sean ladrilludos, pesados, sino todo lo contrario, atractivos al lector? Bien, en primera instancia decir que los estudios se apartan de un abordaje académico. No es que yo no lo sepa hacer, sino porque he optado por una estructura, por una estructura similar en todos los textos. En primer lugar, contextualizo la obra, ¿no? Bueno, cuándo se publicó, a qué libro pertenece. Después me centro en la temática fundamental de la obra, en los distintos momentos, los distintos apartados que pueda llegar a tener un texto, ya sea que hablemos de una poesía, de un cuento, de una novela, la estructura. Y ahí lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Lo que llamamos la estructura externa, aquello con lo que se encuentra el lector cuando se enfrenta a la obra. Pensemos una poesía dividida en estrofas, un cuento dividido en párrafos, una novela dividida en capítulos, una obra de teatro en actos y en escenas, y después la que hace el crítico literario, que es establecer los distintos momentos narrativos o líricos que se encuentran en la obra, diseccionarla de alguna forma, y después ir opinando, ir estableciendo un diálogo con la obra donde uno trata de meterse en el alma del poeta y dilucidar aquellos aspectos que lo movieron desde lo social, desde lo estrictamente estético, desde lo artístico, para escribir como lo hizo. Esto yo sé que por cierta gente tiene cierta resistencia a este tipo de abordaje, en el entendido de que dicen que la literatura no se debe explicar y no se debe diseccionar como si fuera un animal, y que nosotros no podemos de alguna manera opinar lo que quiso decir el autor, porque por ahí ni el mismo autor lo sabe lo que quiso decir. Yo estoy medianamente de acuerdo con esa posición, pero yo no intento decir no intento explicar lo que quiso decir el autor, porque yo estoy de acuerdo que quizás ni el autor sepa en definitiva lo que quiso decir, y que la obra artística es connotativa, no solamente la literatura. Lo que puedo llegar a interpretar yo desde mi mundo, desde mi universo cultural, no es trasladable a otras interpretaciones. Pero lo que yo trato de hacer es establecer ese diálogo con la obra y que a mí me permita unas interpretaciones que deriven en una obra paralela a la que la originó, a la que la sustentó. Por eso yo a la crítica literaria le doy mucha importancia,
hay quienes directamente no la califican como una manifestación artística. Y yo creo que sí, que es una manifestación artística que se nutre de otra manifestación artística y dice sus cosas. Y esas cosas que yo digo, claro, son completamente personal. La lectura que yo hago de la obra de Lorca no necesariamente tiene que ser la de todo el mundo y todos tengamos que estar de acuerdo en eso. Pero eso sucede con cualquier obra. Sucede con obras, por ejemplo, mías, que yo he visto que le han hecho análisis literario, les han hecho estudios y han dicho un montón de cosas que a mí ni se me pasaron por la cabeza a la hora de escribirla. Bueno, quizá lo que yo digo de Lorca, lo que yo digo de Machado, esté muy lejos de la intencionalidad que tuvo Lorca y que tuvo Machado, pero bueno, yo celebro la posibilidad de decirlo, ¿no? Fernando, he notado con toda claridad que tus textos son abordables para cualquier tipo de lector, porque tú lo decías muy claro, no es una rigidez académica la que sigue la obra de X autor, más bien es como una humanización de su pensamiento y que él lo plasmó de alguna manera en su obra. Entonces, este fenómeno se dio también con Federico García Lorca. ¿Le encontraste un sentido humano, un sentido cercano al público que lo leía? Sí, en algunas obras más que en otras, ¿no? Él tenía una postura en lo que opinaba sobre la poesía, que la poesía tenía que estar del lado de la gente, hablar como la gente. Yo veo una poesía más vinculada a un lenguaje más llano, más cristalino, más entendible en las primeras obras de Federico García Lorca y no es tanto en las últimas. Estoy hablando de los primeros poemarios, esos que tienen una influencia muy modernista, lo podríamos vincular a la poesía de Juan Ramón Jiménez, y los libros que se inscriben dentro de lo que se denominó el neopopularismo. Estoy hablando de poemas del Cantejondo y fundamentalmente del Romancero Gitano, que yo creo que es su obra mayor. Pero a partir del año 1930, con la publicación de Poeta en Nueva York, hay un cambio que después se ve en Diván de Tamarit, se ve en los sonetos de Amor Oscuro, que es una poesía de corte netamente vanguardista, que responde a un estado existencial que se transmite también en la poesía. ¿Por qué digo de 1930 y recalco esa fecha? Porque, por ejemplo, una de las cosas que podría traer controversia en este libro, cuando lo lea alguien que lo lea y que conozca las fechas, es cómo yo feché los libros. Porque siempre hay una distancia, ahora no tanto, pero antes, entre el tiempo de creación y el tiempo de publicación, ¿no? Y el tiempo de creación está vinculado con el estado existencial del autor, mientras que el tiempo de publicación no. Y en Federico García Lorca pasa en ocasiones que hay mucha distancia entre la época de creación y la época de publicación. Por ejemplo, en el poema del Cantejondo lo escribió 10 años antes de haberlo publicado. No pasó eso, por ejemplo, en El Romancero Gitano, que lo terminó en el 1927 y lo publicó en el 1928 en la Revista de Occidente. Pero yo publico que por ejemplo, el Romancero Gitano es de 1927. Él lo escribió entre 1924 y el 1927. Lo publicó en 1928, pero yo lo fecho en 1927. Y fecho a Poeta de Nueva York en 1930, por más que ese libro haya sido publicado recién en 1940 en México, 10 años después de haber sido concebido. Eso me llama la atención a algo, Fernando. ¿Qué vigencia o qué importancia tuvo la obra de García Lorca en la literatura latinoamericana, por ejemplo? Bueno, yo creo que tuvo una vigencia enorme. O sea, fundamentalmente
yo lo llevaría a la generación del 27 en todo su contexto, no solamente a Lorca. Pero tomemos como que Lorca es el escritor fundamental de la generación del 27, y lo que tiene de característica esa generación, que la diferencia con la generación anterior, que era del 98, la de Machado, la de Unamuno, es que ellos son una síntesis entre la tradición y la vanguardia. Las vanguardias artísticas del siglo XX que se estaban dando en toda Europa, tú sabes que España siempre ha estado rezagado con los otros países con respecto a Italia, con respecto a Inglaterra, con respecto a Francia. ¿Y qué fue lo que hizo Lorca y qué fue lo que hicieron los otros poetas de la generación del 27? Bueno, tomaron lo mejor de la tradición popular, y de hecho, fijémonos en el romancero gitano. Los romances datan del siglo XIV, de aquellos romances moriscos, aquellos romances históricos, aquellos romances que recopiló Menéndez Pidal. Pero después hay otros romances que los escribió Góngora, por ejemplo, que fue lo que llamaron los romances nuevos, pero también son del siglo de oro. ¿Qué hicieron los tipos del 27? Agarraron los romances del siglo XIV, los romances del siglo de oro, y también se nutrieron del futurismo, del surrealismo, de todos los sismos, de todas las vanguardias del cubismo que estaban presentes ya en Europa. Y con respecto a eso, hay una parte muy importante también en el libro, que yo me centro, sobre todo cuando hablo del poeta de Nueva York, que es lo que de alguna manera con lo que quiero discutir con la tradición crítica, es que siempre se ha tildado a Poeta de Nueva York como una obra surrealista. Y yo no la considero una obra surrealista. Fundamentalmente porque es una obra pensada, es una obra que ha sido filtrada por la razón. No es una obra que recurre al automatismo, como hicieron los surrealistas. Pero yo creo que a veces se peca de toda aquella obra que tiene tintes vanguardistas, de tildarla de surrealista, como si no existieran otras vanguardias. Entonces, yo vinculo a Poeta de Nueva York con el expresionismo, que fue una corriente que surgió en Alemania y en la pintura, pero que después se extendió a otros países y a otra manifestación artística, que consiste en expresar la interioridad del autor, del poeta, del pintor, del artista que sea, y mostrar la realidad transformada por el estado existencial que se estaba viviendo, ¿no? Fundamentalmente, un movimiento que surge después de la guerra. Y yo lo veo muy cercano al expresionismo, a Poeta de Nueva York, y por eso, de alguna manera digo eso para después, cuando analizo los textos, analizo literariamente los textos de Poeta de Nueva York, digo, pero miren, esto y esto no corresponden con lo que sería una obra surrealista, por eso yo la tildo de expresionismo. Pero yo me estoy yendo de la rama como me fui la respuesta anterior. Quiero contestarte. Y esa síntesis que hizo la generación del 27 fue la que influyó en todos los poetas latinoamericanos. Todos los poetas latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX se nutrieron de lo que hizo la generación del 27. Incluso hay una antología poética, la famosa antología de Gerardo Diego, que es la que recopila los poetas del 27, que es el libro de cabecera de los más grandes poetas que ha dado Latinoamérica. Entonces, claro, influyó mucho y sigue vigente, y claro que sigue vigente, porque la poesía que se está haciendo hoy en día, y esto es una opinión personal, es muy diversa y se nutre de muchísimas cosas. Y lo que se hizo desde las vanguardias, o sea, eso de romper con la métrica, del versolibrismo, de jugar con la imagen, bueno, eso es lo que se ve en la poesía de hoy en día, ¿no? Eso está completamente vigente. Excelente, Fernando, una explicación muy clara y muy precisa acerca de esa influencia de García Lorca en la literatura latinoamericana. Quería hacerte una última pregunta para poder apreciar un poco de los textos que tú tienes. Algunos críticos de literatura le miran la posición, digamos, desordenada, entre comillas, de la vida licenciosa de García Lorca.
Y eso, y con ese argumento que no es valedero, quieren demeritar su obra, sobre todo los tipos conservadores en su ideología y en mantener la pureza del lirismo y de la literatura tradicional. Sí, bueno, un poco lo que ya dije anteriormente, yo creo que la parte anecdótica, la parte de biográfica, poco tiene que ver con la obra, o sea, o no se debe abordar la obra desde ese punto de vista. En el caso de Federico García Lorca, hasta cierto punto sí, porque en los libros de los neopopularistas del poema de Cantejondo y Romancero Gitano, ahí se ve lo que es su mundo andaluz, lo que él vivió, lo que él se nutrió y eso. Y después, ya en Poeta de Nueva York, el libro de Tamarit, en los sonetos del amor oscuro, se ve de alguna manera el conflicto existencial al cual él se enfrentaba por el asumir su sexualidad y su visión del mundo, y eso se ve reflejado en la obra. Entonces, de alguna manera, esa salvedad yo lo tuve que hacer cuando hablé en Poeta de Nueva York. Cuando hablé de Poeta de Nueva York y dije, yo generalmente no hablo de la biografía de los escritores, me parece que son cosas que se tienen que dejar aparte. Pero en el caso de Lorca me parece que sí es conveniente hablar un poco de la biografía, porque claro, el tipo cuando se va en el 29 para Nueva York, no solamente está la separación que le supuso la amistad con Dalí y con Buñuel, que de alguna manera lo despreciaron por todo lo que venía haciendo con su poesía tradicional y que ahora lo que estaba era el surrealismo y eran las vanguardias. Él se va a Nueva York con esa cabeza. Se enfrenta a un mundo que le es completamente hostil, el mundo del mercado, el mundo del capitalismo, el mundo de la sociedad deshumanizada. A su vez tiene que cargar con una sexualidad combatida por el común de la gente. Entonces, el tipo tenía muchos conflictos internos y a la hora de expresar la realidad lo hizo de esa forma en Poeta Nueva York. Por eso es que yo hablo de expresionismo y no de surrealismo. Pero lo que tú dices, y que hay gente que puede llegar a juzgar a un poeta por sus posturas políticas, sociales, religiosas, sexuales, eso es una tontería, eso no tendría por qué ser así. Para un lado o para otro, porque para el otro lado es como si no leyéramos a Ernst Rapon, por ejemplo, porque era nazi, por ejemplo, ¿no? Porque él se vinculó al nazismo y habló maravillas de Mussolini, bueno, pero su obra no tiene nada que ver con una cosa con la otra. O lo que tanto se le criticó a Borges de haber hablado a favor de Pinochet y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, me parece que abordar una obra literaria cargado de prejuicios que tienen que ver con el mundo político, social, religioso, pues me parece a mí que es un error, pero bueno, cada uno tiene su forma de abordarlas y de estudiarlas, ¿no? No, y es muy claro lo que tú dices, porque tenemos un grave problema, y es que los textos de que le enseñamos al muchacho de bachillerato vienen viciados por un tipo que le pagaron para que escribiera un documento, más no hay un análisis concreto, serio, que uno pueda interpretar qué es lo que fue ese autor. Entonces, por eso te preguntaba en este momento, con la pregunta sobre la vida, digamos, entre comillas, desordenada de García Lorca. Bueno, Fernando, como el tiempo es el verdugo más cruel que nos persigue, yo quisiera que nos dieras una muestra del contenido de tu libro. Bien, voy a leer un fragmento de lo que dije del Poeta de Nueva York para ahondar un poco lo que veníamos hablando. Decir que el libro consta de 8 artículos, caminando hacia la poesía de Federico García Lorca, que habla sobre el contexto de la generación del 27, encuentro con la poesía de Federico García Lorca, ahí hablo de todos los libros específicamente, y después análisis literario de el romancero gitano, el romance de la luna luna, el romance de la casada infiel, el romance de la pena negra, y después algunos estudios de Poeta de Nueva York. Voy a leer del segundo artículo, de ese que se titula Encuentro con la poesía de Federico García Lorca,
específicamente lo que digo de Poeta en Nueva York. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta de Poeta en Nueva York es el de su publicación, porque se trata de una obra que fue editada y publicada de forma póstuma y nunca sabremos en realidad qué hubiera pensado el propio Federico García Lorca del resultado final de su libro. Entre otras cosas, este era un libro, y no me voy a extender mucho porque no me da el tiempo para terminar esto, este era un libro que iba a tener fotografías, que iba a tener dibujos, que iba a ser algo muy moderno, algo que se está haciendo ahora, esa hibridación en lo que tiene que ver con lo artístico, de mezclar la música con la pintura, con la literatura. Él ya lo pretendía hacer en el año 1929. La mayor parte de los textos fueron escritos entre junio de 1929 y marzo de 1930, que fue la época en la que el poeta estuvo radicado en Nueva York. Y también entre los meses que van desde marzo a junio de 1930, cuando el poeta vivió en Cuba. Antes de la publicación póstuma y definitiva en 1940, solo algunos de los poemas eran conocidos por un núcleo reducido de personas, porque una de las cosas que se caracterizaba a Lorca también, la personalidad de él, que decían que era el centro de la fiesta, que era una personalidad magnética, él recitaba los poesías. Y se cuenta que, por ejemplo, Romancero Gitano, antes de aparecer en 1928, la gente de la zona ya conocía esos poemas porque él los recitaba a donde iba. Entonces, algunos poemas de Poeta Nueva York ya se conocían. Este quizás sea el libro más complejo del poeta andaluz en lo que respecta a su estructura y también a sus temáticas. Es un poemario que estableció un cambio radical con su poesía anterior y que generó en los lectores, como era de esperarse, un gran impacto. Salto un poquito ahí. Desde el punto de vista de la estética, generalmente se ha calificado a esta obra, preocupada por lo social y lo existencial, de surrealista. Un poco lo que te decía hoy, acá lo digo. Yo no la calificaría con ese término. Sin duda que se trata de una obra de vanguardia, de imágenes muy audaces, pero son textos todos controlados por la intelectualidad. No se trata en lo más mínimo de una escritura automática al margen de preocupaciones estéticas o morales, aspecto que veremos con detenimiento en los próximos artículos. Después de este artículo vinieron 2 artículos más sobre Poeta Nueva York. Yo creo que convendría más hablar de expresionismo que de surrealismo, porque lo que verdaderamente encontramos en toda la obra es la expresión de la interioridad del poeta. La realidad exterior, concreta, en este caso la de la ciudad de Nueva York, se presenta filtrada por la mirada subjetiva de la voz lírica. El tema de la sociedad industrializada, con la vida transcurriendo en las grandes urbes, donde el hombre pierde su individualidad y pasa a ser parte de una masa anónima y alienada, fue fundamental para el expresionismo. Este movimiento de vanguardia que comenzó en Alemania, bueno, como eso ya lo dije, ¿no? ¿Por qué lo calificaba de expresionista? Voy a saltar un poquito. Federico García Lorca, en Poeta de Nueva York, mediante un lenguaje y a través de imágenes de corte vanguardista, nos muestra una ciudad grotesca, inhumana, casi apocalíptica. Hay una intención completamente buscada, ni siquiera comparable al automatismo surrealista, de denunciar la catástrofe que supone la vida moderna en la gran metrópolis. Esto se hace con un lenguaje violento que protesta, que denuncia y que a su vez exhorta. Hay momentos en la obra en los que la voz poética tiene un carácter hasta profético en el sentido bíblico, porque es una voz que no solo acusa sobre la violencia y la inhumanidad de la sociedad, sino que también advierte sobre lo que vendrá si no hay una transformación en las conductas sociales. El yo lírico en Poeta de Nueva York no se queda en lo poético, siempre busca ir más allá y acusa, da testimonio con un lenguaje enérgico, impetuoso, con imágenes insospechadas, y esto es algo bien expresionista. La angustia existencial que le supone a la voz lírica enfrentarse a esa sociedad moderna deshumanizada entronca con algunos aspectos biográficos de la obra, de la vida de Lorca, que ya los referí, entonces no los voy a repetir. Bien, para terminar, porque ya estamos sobre la hora, quiero decir de alguna manera lo que dijo T.S. Eliot, en La Tierra Baldía, dice,
Dice Elio, toda gran poesía comunica antes de ser entendida. Yo creo que eso pasa un poco también con Poeta Nueva York. Es una poesía que nos atrapa, que nos impacta, incluso aunque no la terminemos completamente de entender, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los últimos textos que trabajé es Vuelta de Paseo, ese texto que dice: asesinado por el cielo entre las formas que van hacia las sierpes y las que buscan el cristal, con el árbol de muñones que no canta y el niño con su blanco rostro de huevo, dejaré crecer mis cabellos. Lo estoy situando y no lo estoy citando en el orden que va la frase. Pero es una muestra de un poeta que se enfrenta a esa sociedad donde todo está corrompido, donde la naturaleza parece ha sido avasallada por la tecnología, por la industrialización, por la modernidad, y entonces ahí habla de ese árbol de muñones, de ese árbol mutilado, que no canta. ¿Por qué? Porque no tiene pájaros. Los niños con blanco rostro de huevo no tienen gestualidad. El poeta, y dice, con los animalitos de cabeza rota. O sea, el poeta de alguna manera se ve a la par de todo aquello que sufre con el mundo de la modernidad de Nueva York. Y en un momento dice, con mariposa ahogada en el tintero. No lo estoy citando textual, pero y esa mariposa, que de alguna manera es una gran metáfora del vuelo poético, de la poesía, ahogada en el tintero, en la burocracia que supone el mundo de los negocios, el mundo de lo inhumano, el mundo de lo mercantil, que hace un poeta ahí. Bueno, eso de alguna manera se ve en Poeta Nueva York y nosotros lo percibimos y lo vivimos, aunque no lo terminemos de entender completamente. Pero el arte no se tiene, la finalidad del arte no es ser entendido completamente, sino es ser disfrutado y gozado. Excelente, Fernando. Es un trabajo muy dispendioso, pero muy serio y muy asequible a cualquier lector que quiera acercarse en forma desprevenida a la obra. Porque uno de los vicios que quisiera que tú me explicaras en los minutos que nos quedan es lo siguiente. En Colombia se le da mucha importancia a lo académico, a lo rígido, a lo que se mide por parámetros, más no a la inventiva y la creatividad del ensayista que presenta desde su propia versión la vida o la obra de un poeta. Yo creo que tú te has acomodado muchas veces en la vida y en la obra de los poetas para poder llegar a esa fluidez. ¿En qué nos dices al respecto? Bueno, es una opción personal que yo he tomado, de tratar de decir lo que a mí me parece de la obra. Yo me siento muy cómodo en el terreno del análisis literario, en el terreno del comentario. Y bueno, y tú sabes, porque nosotros hemos sido colegas también en la universidad, tú sabes lo que implica un análisis de corte académico. Tanta cita de texto, tanta cita de autoridad, que resume. Bueno, eso te encorseta. Eso, bueno, entonces, claro, yo no digo que no sea válido, pero yo prefiero, el ensayo es uno de los géneros más libres que hay. Entonces, yo prefiero abordarlo de esta forma, de una forma libre, de una forma, y sin pensar en la posible no digo recepción, porque la recepción uno siempre piensa, ¿no? Es el que diga que escribe porque le gusta y no porque le gusta que lo lean, es mentira. O sea, uno hay un lector implícito y uno escribe pensando que lo van a leer. Lo que sí no me he puesto a pensar mucho es en el éxito que pueda llegar a tener la obra, ¿no? Porque la poesía y la crítica literaria no son de las más leídas, ¿no? Entonces, yo me paro en la postura de decir, bueno, yo quiero decir algo al respecto. Por eso que yo he tratado de alguna manera de escribir sobre lo que a mí me gusta, ¿no? No con una crítica destructiva. Y no por moralista, ni nada, porque no me gusta perder el tiempo en aquello que no me gusta. Si no me gusta, directamente no escribo. Sin embargo, hay veces que estoy leyendo algo que me impacta, que me seduce, que me gusta, y digo, yo tengo algo que decir sobre esto.
Y yo creo que, con la mayor humildad posible digo esto, yo creo que en ocasiones el texto crítico enriquece al texto que le sirve de origen. Porque, ¿no?, el autor también dice sus cosas y es como una lámpara que de alguna manera va echando luz para algunas personas que por ahí o son desprevenidas o no tienen un bagaje de lectura que por ahí se les imposibilita acceder a un texto. Y bueno, y leyendo la crítica, muchos de esos pueden seguir leyendo, ¿no? O sea, por ejemplo, lee la crítica de un poema de Lorca y dice, ah, bueno, así era la cosa, mira, bueno, voy a seguir leyendo. Hay veces que, yo creo que hay veces que, esto sería largo de hablar, ¿no? Porque tiene que ver con la recepción estética. Hay veces que la recepción estética, artística, el goce estético pasa por la carencia en la formación de los receptores. Y nosotros lo vemos también con los muchachos, ¿no? En los colegios. No, eso a mí no me gusta. Eso estará muy bien, pero a mí no me gusta. Pero es que no se los ha formado para que les guste, para que lo puedan apreciar, ¿no? Bueno, un poco de todo eso es lo que hay en la crítica, sí. Mira, si nosotros analizamos en Colombia, con el común de las gentes, lo que conocíamos de primera instancia de García Lorca era La casada infiel, porque era obra obligatoria de los declamadores de turno. Sí, y el romancero gitano, porque hasta ese entonces se le consideraba como la obra fundamental de García Lorca. Pero, ¿cómo invitarías tú a la juventud para que entre en un plano de estudio, de análisis de la literatura y no nos quedemos, como tú decías, simplemente en el goce estético? Ah, la poesía es bonita, pero ¿por qué es bonita? ¿A quién sabe? Claro, yo creo que hay que empezar a paladearla, a que a uno le empiece a gustar en la literatura, todos los géneros literarios, lo importante no son las cosas, tanto las cosas que se dicen, sino cómo se dicen. Por ejemplo, vamos a La casada infiel, ¿no? Que es el texto quizás más conocido de Federico García Lorca. Es un texto que cuenta un encuentro pasional, ocasional, entre dos personas que se conocen en la Noche de Santiago, que es la Noche de Santiago de Compostela, que es una festividad nacional en España. Se conocen, se van, se alejan, tienen una relación sexual ocasional. Eso que pasó, o que pudo haber pasado en los años 20 en España, puede haber pasado la semana pasada aquí en Colombia. O puede haber pasado hace 1000 años, o puede pasar, ¿no?, en un encuentro fortuito, casual, ¿no?, en una festividad religiosa, política, deportiva, lo que sea. Entonces, ¿en qué me baso? De que eso que es común a todas las épocas y a la condición humana, García Lorca lo dijo con una belleza magistral que hace que una anécdota tan simple como dos tipos que se conocieron y fueron a tener su relación sexual, haya pasado a la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo dice, el momento de la sexualidad, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. Bueno, ¿qué hay ahí? Hay una imagen impresionante. Una figura muy hermosa, sí. Claro, entonces, ¿y por qué los peces? Porque los peces son viscosos. ¿Y por qué se le escapaban? Porque ahí, sin decirte que el tipo la toma de la cintura, de las caderas, sin decir nada, ahí ya está, en esa imagen ya está la sexualidad mostrada. Y bueno, aprender a gozar de esa plasticidad, de esas imágenes, de ese lenguaje, bueno, yo creo que lo va a llevar al muchacho a que le tome el gusto de la poesía y pase de García Lorca a otros poetas que también han hecho las cosas como García Lorca. Muy bien, Fernando, estamos cerca del final, pero de verdad que ha sido una charla muy interesante y enriquecedora, sobre todo para muchas personas desprevenidas que de pronto habían escuchado hablar del poeta, pero no conocían ese trasfondo que tú nos has transmitido. Y esperamos pues
tu obra se siga difundiendo de igual manera en los espacios de nuestra literatura regional, que tanto necesita de una escuela de formación. Debemos educar a lectores, debemos educar a escritores y debemos formar público para la obra literaria. Así es, Ciro. Yo te agradezco mucho a ti, a la Fiesta del Libro. Para mí fue un gusto haber podido hablar de Federico García Lorca. Comparto contigo, hay que incentivar espacios de formación de lectores. Y bueno, y para mí fue un placer haber charlado esta tarde contigo. Bueno, Fernando, bueno, Ciro, muchísimas gracias. Como siempre, son bienvenidos acá a este espacio. En este momento, por la virtualidad, después nos tomamos un café y yo sé que después también esperamos la FLIT abra y se vuelva a hacer un acto presencial para que nos sigas hablando de tus estudios, de tu amor por la literatura, de esa forma de introducir a los jóvenes a estas artes. Ciro, también gracias por tu labor acá con las Letras del Norte de Santander. Y nada, a despedirnos y a pedirle a la comunidad que siga conectada con la programación de la FLIT este año virtual. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos dispuestos. Echamos de menos el olor a tinta y la frescura del libro y el calor de los amigos, pero pronto tendremos otra oportunidad de estar de nuevo en la misma tarea. Listo, sí, me sumo a las palabras de Ciro, nuevamente el agradecimiento y un gusto haber compartido con dos personalidades de la literatura norte santanderiana como son ustedes, de distintas generaciones, pero que mantienen vivas las letras de Norte de Santander, y yo, como un foráneo, como un invitado, me siento muy a gusto de haber compartido con ustedes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.